El presente ministerio de Jesucristo. Capítulo 1. Jesucristo nuestro sumo sacerdote. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12. El ministerio sumo sacerdotal de Cristo en la diestra del Padre es uno de los más extraordinarios aspectos de la revelación dada al apóstol Pablo. Pablo no solamente nos dice en sus escritos de las epístolas lo que Cristo hizo por nosotros en su obra sustitutoria en la cruz, sino que también nos ha declarado lo que el Espíritu Santo hace en la vida individual de cada uno. Muchos teólogos y eruditos se preguntan con relación al autor de Hebreos. Algunos no piensan que Pablo lo sea, pero a mi parecer es muy concluyente que este libro sea parte de la revelación paulina, porque Hebreos encaja en la misma forma en que las piezas de un rompecabezas encajan una con otra, y el lenguaje es del mencionado Pablo. El libro de Hebreos es la revelación de lo que Jesús hizo, desde el momento en que fue hecho pecado en la cruz hasta cuando se sentó a la diestra de la majestad en lo alto. La obra completa redentora de Cristo nos es mostrada en esta maravillosa revelación del libro de Hebreos. Hay algunas referencias de esta obra en otras partes, pero se encuentran en Hebreos primeramente. Hay 4 fases en esta revelación que Dios le dio a Pablo. Primero, lo que Dios, a través de Cristo, hizo por nosotros en su gran sustitución. Segundo, lo que el Espíritu Santo, a través de la palabra, hace en nosotros en el nuevo nacimiento y en la llenura del Espíritu Santo. Tercero, lo que Jesús está haciendo por nosotros ahora en su presente ministerio a la diestra de Dios. Cuarto, lo que su palabra y su amor hacen a través de nosotros cuando ministramos. A lo largo de los años hemos dedicado mucho tiempo estudiando lo que Cristo ha hecho por nosotros. La mayoría de los sermones tienen tal enfoque, pero muy poco tiempo ha sido dedicado a lo que Él hace en nosotros, y aún menos tiempo ha sido dedicado a lo que está haciendo por nosotros ahora, en su gran oficio sumo sacerdotal a la diestra del Padre. Con todo, su obra completa por nosotros habría sido un fracaso total si ahora Él no estuviera cumpliendo un ministerio a favor nuestro a la diestra de Dios. El primer ministerio de Jesús después de su resurrección es mencionado en Juan capítulo 20, versículo 11 y versículos 15 al 17. Versículo 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré». Jesús le dijo: «María». Volviéndose ella, le dijo: «Raboni», ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo: «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Cristo no está hablando en este pasaje acerca de su ascensión y del hecho de sentarse a la diestra del Padre, debido a que un rato después Él se apareció de nuevo, esta vez a sus discípulos. Su ascensión real no sucedió, sino hasta después de muchos días. Los discípulos pensaron que Él era un espíritu, pero Él dijo: «Palpad, porque un espíritu no tiene carne ni huesos». Lucas capítulo 24, versículo 39. ¿Por qué le dijo a María: «No me toques», cuando un poco después Él le dijo a los discípulos que lo tocaran? Porque cuando María lo vio, Él estaba en camino para entrar al lugar santísimo celestial y presentar su sangre como la ofrenda o sacrificio eterno por nuestros pecados. Jesús murió como un cordero, pero resucitó como el Señor y sumo sacerdote. Y la palabra nos dice que Él es un sumo sacerdote fiel y misericordioso, no solo en cosas referentes a hombres, sino también en lo que a Dios se refiere. Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 17. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Las demandas de justicia tenían que ser satisfechas en lo que a Dios se refiere. Fue necesario que Cristo como sumo sacerdote hiciera propiciación por los pecados del pueblo. Él tuvo que llevar su sangre al lugar santísimo celestial y sellar con ella el documento de nuestra redención. Hebreos capítulo 9, versículos 11 al 12.
Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Bajo el antiguo pacto, el cual Pablo se está refiriendo aquí, el sumo sacerdote solía entrar al lugar santísimo una vez al año, y ofrecer la sangre de animales inocentes, que eran muertos como sacrificio por los pecados del pueblo. Así, los pecados de la gente serían cubiertos por otro año. Pero Cristo entró una vez para siempre. Este es un ministerio que no tiene que hacerlo otra vez. Él no entra al lugar santísimo año tras año como lo hizo el sumo sacerdote del antiguo pacto. Él entró por nosotros una vez y para siempre para obtener eterna redención. Su sangre es la garantía, por decirlo así, de nuestra redención. Esto es lo que él estaba encaminado a hacer. Cuando María lo vio y él dijo, «No me toques», Cristo ya se había ocupado de nuestra redención cuando los discípulos lo vieron un poco más tarde, porque él les dijo, «Ahora pueden tocarme». Después, cuando Cristo ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, él comenzó otro ministerio, el ministerio sumo sacerdotal continuo, como nuestro abogado, mediador, intercesor y pastor. La palabra traducida como expiación en Romanos capítulo 5 versículo 11 es realmente redención. Expiación es una palabra del Antiguo Testamento que simplemente significa cubrir los pecados de Israel, mientras que los pecados eran llevados por la víctima propiciatoria. La naturaleza en el hombre que le hacía pecar faltaba ser tratada. Esta naturaleza le hacía mentir, robar y quebrar la ley. Bajo el nuevo pacto, Jesús trató con la naturaleza de pecado. Él quitó esa naturaleza por medio de su propio sacrificio. Hebreos capítulo 9, versículos 24 al 26. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Observe cómo la Escritura no dice pecados. Los pecados son los hechos o las acciones que están mal. Aquí dice pecado, refiriéndose a la naturaleza de pecado en el hombre, la cosa que lo inducía a hacer lo que hacía. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Cristo no solo llevó nuestros pecados, nuestros hechos y acciones de maldad, sino que Él llevó nuestro pecado, la naturaleza de pecado en el hombre. Después de todo, no me haría ningún bien el que Cristo únicamente haya llevado mis pecados. Yo aún tendría aquella vieja naturaleza de pecado en mí, y no podría hacer menos que obrar mal. Yo sería aún la misma clase de criatura que siempre he sido. Pero cuando apartó el pecado por medio del sacrificio de sí mismo, Jesús hizo algo con esa naturaleza de pecado que me inducía a pecar. Y Él lo hizo una vez y para siempre. Cuando yo lo acepté como mi Salvador y le confesé como mi Señor, el Espíritu Santo hizo algo en mí. Esto también es parte de la revelación paulina, no hallada en ninguna parte del Nuevo Testamento. Por ejemplo, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice, «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron». ¿Sabe usted cuál es la cosa vieja que pasó? Es la vieja naturaleza de pecado. Y aquí todas son hechas nuevas. Usted tiene una nueva naturaleza dentro suyo. En el mismo instante que usted fue nacido de nuevo, esa naturaleza interior fue cambiada. Yo descubrí esta verdad en mi propia vida. Yo nunca escuché a alguien predicar acerca de esto, pero yo lo descubrí inmediatamente después de ser nacido de nuevo. Descubrí cómo perdí el interés por aquellas cosas por las que antes estuve tan interesado. Mi naturaleza fue cambiada. Las cosas que una vez amé, dejé de amarlas. Las cosas que una vez odié, ahora yo amaba. El querer o desear hacer el mal se acabó. Esto no significa que no he fallado desde entonces. Bajo la dispensación del Espíritu Santo tenemos un mejor pacto. A través del nuevo nacimiento que experimentamos, Cristo quitó nuestra vieja naturaleza y nos dio la naturaleza de Dios. El querer hacia el pecado desapareció. La destrucción de esa naturaleza de pecado requirió que el propio Hijo amado de Dios fuera hecho pecado por nosotros. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No es de extrañarse que él haya clamado en la cruz cuando fue hecho pecado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo capítulo 27, versículo 46. Dios lo desamparó, porque Él estaba tomando nuestro lugar. Él se convirtió en lo que éramos.
Él tomó nuestro pecado para que pudiéramos ser hechos justos. Él tomó nuestra muerte espiritual para que pudiéramos tener vida eterna. Él tomó nuestra naturaleza contraria a la ley divina para que llegásemos a ser hijos de Dios. Cuán maravillosa es la inmensurable gracia de Dios revelada en el sacrificio de Jesús. Él llevó su propia sangre al lugar santísimo celestial, cancelando la necesidad de que un sumo sacerdote hiciera una expiación anual. A cambio, Jesús nos dio eterna redención. Jesús fue hecho pecado, estuvo bajo la condenación porque nosotros estábamos bajo condenación. Por 3 días y 3 noches, Él estuvo encarcelado en la prisión de la casa de la muerte, a causa de ser allí donde nosotros debíamos haber ido. Él se hizo nuestro sustituto y tomó nuestro lugar. Él cumplió las demandas de justicia y nos libertó. Hasta entonces, nadie podía ser nacido de nuevo. Los creyentes del Antiguo Testamento no eran nacidos de nuevo. Ellos eran salvos hasta donde el plan de salvación de Dios concernía por entonces. Sus pecados eran perdonados, pero ellos no eran nacidos de nuevo. Si usted peca después de ser nacido de nuevo, usted puede confesar sus pecados y ser perdonado por Dios. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Pero usted no es nacido de nuevo una segunda vez. Nunca nadie es nacido de nuevo por segunda vez. Si usted fuera nacido de nuevo cada vez que le fuera perdonado algún pecado, algunas personas serían nacidos de nuevo 1.000.000 de veces. Usted no puede ser hecho nueva criatura más que una vez. En el Antiguo Testamento leemos que fulano de tal engendró a fulano de tal. Era necesario que los judíos llevaran registro de su genealogía. Bajo el Nuevo Testamento nosotros podemos escribir nuestra genealogía en 4 palabras. Vosotros sois de Dios. Primera de Juan capítulo 4, versículo 4. Somos nacidos de Dios.